Licenciados, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a esta unidad, una pequeña videocápsula en el cual vamos a estar pues tomando más que nada puntos importantes, pero precisas, ¿no? Precisas a lo que se refiere la parte de la filosofía medieval de esta unidad uno. Vamos a estar viendo ciertos puntos durante 4 unidades, 4 videocápsulas, en este caso esta sería la primera, para ir más que nada ir conociendo el impacto que genera dentro de este aspecto, ¿no? Más que nada ir conociendo el funcionamiento y conociendo puntos importantes y a lo que se va refiriendo la filosofía medieval, ¿no? Como punto importante, pues dentro de la filosofía medieval tiene como un punto en el cual no se comprende como una filosofía medieval del occidente latino en su evolución, en su esencia o en su importancia, sino se conoce mediante sus precedentes y sus fuentes. Porque la filosofía escolástica, que vamos a hablar más adelante de ello, no nació como una creación nueva de Provisa, ¿no? De tradiciones o de desarrollo de ámbito, sino va tomando como una filosofía antigua patrística, que de cierta manera, mediante este factor, va generando una filosofía en donde se puede poner como arábigo y judía. En los escritos eclesiásticos, escolásticos, la utilización de las fuentes aprobando en el rechazo del contenido van permitiendo o no van permitiendo seguir las raíces históricas y fundamentos del pensamiento eclesiástico, escolástico, sino que vamos prescindiendo mediante una exposición a la filosofía griega, mediante el sistema de Platón y mediante este aspecto de Aristóteles, en el cual trata de poder generar un manual donde exista de cómo poder generarnos con nuestras propias palabras un punto hacia lo que se abarca sobre San Agustín de Hipona, ¿no? A través de los principales trámites o puntos de la Edad Media, mediante la influencia patrística y mediante las principales direcciones de la filosofía islámico y judía, que ciertamente esos dos pórticos de la filosofía cristiana de la Edad Media no tienen entre ninguna conexión arquitectónica, pero hay que atravesar previamente para poder ir orientándonos de la filosofía escolástica, ¿no? Entonces, es donde vamos nosotros canalizando todo ese funcionamiento y poder, más que nada, abarcar y conocer este factor entre la filosofía de los padres de la iglesia, generalidades, la filosofía. Entonces, mediante este aspecto vamos a relacionar que la filosofía de los padres de la iglesia no es un conjunto de sistema filosófico independiente, sino que va teniendo como una pieza consistente, levantada dentro de la estructura, dentro de la teología, dentro de un enlace con fines al aspecto de la filosofía, al aspecto religioso. El servicio de las enseñanzas, por ejemplo, que también va teniendo como un factor al servicio de las enseñanzas de la fe, porque de cierta manera y muchas veces es muy difícil trazar la divisoria entre la historia del dogma y la historia de la filosofía. Esta es una de las mismas naturalezas del contenido, el valor y las normas del cristianismo que van estimulando y van fecundando mediante un pensamiento filosófico, que va meditando sobre las profundidades cuestiones de la vida y del esfuerzo humano, señaladamente de los filósofos que se convirtieron en cristianismos, que van debiendo buscar sus propios pensamientos mediante un punto de confrontar y compensar la compensación del mundo que hasta entonces habían procesado. Y las enseñanzas cristianas debieron sentir al mismo tiempo todas esas necesidades de abandonar por medio de la filosofía la profundidad de los misterios del cristianismo, ¿no? Entonces, un punto importante mediante la parte del filosófico que se va señalando mediante la teofilia de la autoquía, etcétera, o las discusiones entre los órganos enemigos de la parte de la cristiana, vamos colocándonos a un terreno de la filosofía antigua, un aspecto de la polémica en el cual los filósofos griegos nos mostraban pues autodiagnósticos, es decir, autores eclesísticos que escribieron contra las teorías antieclesísticas del agnosticismo, que especialmente eran interesantes para la psicología, ¿no? Entonces, un estudio en enlace entre la filosofía y el cristianismo se va estableciendo entre la escuela catequística de Alejandría, porque mediante esto vamos generando una enseñanza de platonismo, de estoicismo, y que mediante eso vamos abarcando la filosofía griega como un punto importante en el cual nosotros tratamos de indagar mediante un valor importante, en donde el valor es el educativo y el valor del contenido cognoscitivo de la literatura. Y la filosofía en antiguas, punto, por ejemplo,
Gregorio de Niza, el tercero, por ejemplo, de los tres luminares, tenía como un pensamiento cristiano influido a un platonismo y era además un camino hacia la parte mística especulativa. Las discusiones se iban formulando mediante estos aspectos cristológicos, ¿no? Trinitarios, que van dando como este origen a la terminología teológica eclesiástica, que van utilizando y van generando conceptos metafísicos dentro de la filosofía. Al utilizar, por ejemplo, la filosofía antigua, los santos padres muestran el deseo de adaptar todo este concepto a la esencia del cristianismo, ¿no? Y que mediante eso vamos abarcando estos factores, que mediante esos factores pasamos al punto que también vemos acá, la filosofía de San Agustín. San Agustín. Es difícil, por ejemplo, es difícil trazar el bosquejo de la poderosa significación y radiante figura del filósofo Agustín, porque San Agustín es el más grande de los padres y teólogos de la Iglesia católica, ¿no? Él que ha señalado sus caminos a la dogmática especulativa, a la moral, a la mística, pues de cierta manera ha creado una serie de disciplinas teológicas como obispo, que es el más importante de su tiempo, ha desarrollado una actividad práctica que hubiera bastado más que nada para llenar una vida entera. Es una personalidad profundamente religiosa llena de ardiente amor a Dios y de abriego amor a los hombres que resplandece por las generosidades más puras, es un pensador de la intuición genial que reúne en sí el don de la observación psicológica delicada, la especulación metafísica y la interioridad mística, que en el cual es un orador y un escritor de fascinadora fuerza persuasiva y de la más poderosa facultad de la expresión, ¿no? En este caso va ofreciendo un atractivo incluso al hombre moderno, de modo que pertenece a la antigüedad, a la Edad Media y a los modernos tiempos. Múltiple como la que más entre los modernos representa las figuras de un pensador cuyo radio de la influencia van teniendo como esa inconmensurable punto de San Agustín, que no solo ha pensado en su sistema que le ha dado forma, sino que ha alcanzado con esfuerzo lo que ha vivido, su filosofía, en lo que en más alto va generando una filosofía personal, ¿no? Es un punto importante porque en este caso va generando una evolución espiritual antes en su conversión, es un constante pues aspiración a la verdad, ¿no? Una búsqueda entre los maniqueos cuyo sensualismo y materialismo que no podían contentar su gran alma después del escepticismo de la nueva academia, cuya renuncia a la posición, por ejemplo, a la verdad del no le agradó tanto, porque finalmente el espiritualismo de los escritos neoplatónicos que había conocido la traducción latina de Mario Victorino fue el terreno metafísico desde el cual se elevó al conocimiento de la verdad y el valor suprasensible y sobre el aspecto sobrenatural del cristianismo. Entonces aquí es donde generamos la parte de la filosofía de los padres, ¿no? Donde vamos interactuando sobre el impacto que tenía pues San Agustín de Hipona. San Agustín impone mediante todo su conocimiento y sobre todo lo que quería lograr hacer para que existiera como diferentes factores hacia el comprender o valorar el aspecto de los hombres. Entonces, mediante este factor pasamos al último tema, la que es filosofía islamítica y judaica, ¿no? Que para la comprensión de la historia de la escolástica medieval era necesario poder generar como este punto de desarrollo sobre la personalidad más significativa de la filosofía islámica judía. Pues desde fines del siglo XVII, del siglo XVII al siglo XII, de menor influjo, perduran estos eclesiásticos de fines del siglo XII, en donde genera la filosofía de Islam, que se va presentando ante todas las especulaciones metafísicas, religiosos, en el siglo IX. Este aspecto, por ejemplo, de la ortodoxia islámica, especialmente fuente del fatilismo de las mutuaciones metafísicas y que en el cual procesaban la doctrina del libre albedrío del hombre, adoptaron una posición contraria. Los teólogos del Kalam, por ejemplo, rechazaron la filosofía especialmente
la de los aristotélicos, porque mediante estos generaban ciertas reputaciones en una dirección teosofísica, ¿no? Entonces, es el sofismo, ¿no? Lleno de espíritu neoplatónico, para el cual Dios es la única realidad. Mundo de miedo apariencia, el modo en el que el sufismo aplica la unión mística con Dios por el camino de la, pues, éxtasis, con la extinción completa de la personalidad humana, de acuerdo a esta influencia que fueron los comienzos de la filosofía de árabes, ¿no? Traducciones entre el aspecto cristiano, entre el aspecto de poder canalizar y poder abarcar el sincretismo de la filosofía neoplatónica y aristotélica, que en este caso mostraba especialmente la unión de la doctrina entre la emanación con la teoría de intelectos, ¿no? Que basado en esto generaba un perjuicio a diversas variantes. Entonces lo que buscaba, por ejemplo, en este aspecto de la filosofía judaica, es un movimiento mediante el cual el último espíritu era como una esfera que mandaba la inteligencia, de esa esfera a la luna y de la inteligencia hacia un principio cósmico y hacia el comienzo de, pues más que nada del mundo subliminar, ¿no? Y el tiempo de principios de conocimiento humano. Pues bueno, esto es basado a la unidad 1. Espero que se encuentren muy bien. Y nos vemos en la siguiente unidad 2, hablando de otros temas basados a la filosofía, o bueno, en este caso, a la historia de la filosofía medieval. Cuídense mucho y excelente día.